Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Esta noche, el Lunes de Mina. Colorados después de la convención. En una caldeada convención, los colorados aprobaron la reelección del presidente Cartes, solicitaron la destitución de ministros liberales del gabinete y pidieron la sanción a los legisladores que no obedezcan los mandatos partidarios. Analizamos lo que dejó una de las convenciones partidarias más polémicas de los últimos tiempos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo, como siempre, también vestida por Tinola Borbón, con esta chaqueta fabulosa, toda bordada, con una especie de cuello smoking. Miren qué hermoso el bordado con perlas, con perlitas y brillitos, todo perlas, divina, ¿eh? Sensacional. Bueno, ya sabes que si querés conversar con Tinola, hacerte todo el ajuar primavera, verano, podés hacerlo llamando al 021 52 50 60, 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, un Joseph en cada barrio prácticamente, impresionante, y la Casa Central, que es todo un imperio ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Muchísimas gracias a las chicas de Joseph y al propio Joseph. Bueno, hoy obviamente vamos a hacer el balance de lo que fue esta convención colorada y sobre todo a partir de ahora, ¿qué? Bueno, va a haber reelección, ¿no? Por la vía debida, por la vía indebida, ¿verdad? ¿Cuál será la vía o no habrá por ninguna vía? Mañana los diputados tienen que reunirse y elegir contralor, subcontralor, defensor del pueblo y subdefensor. Y hay un mandato político de la Junta de Gobierno en relación al tema y que si no acatan habrá sanciones. Así es que, bueno, a ver qué va a pasar. Mañana otro día clave, quiere decir que sigue tan crispada la interna colorada como antes de la convención. Vamos a analizar este tema, los temas con los colorados. Oscar Tuma, diputado por la ANR. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mina? Un gusto estar en tu programa. Saludo a Beto y a Ramón. Silvio Beto Velar, senador de Colorado Ñeteté. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Mina. Un gusto poder compartir con los compañeros Ramón y Oscar. Y con Ramón Romero Roa, diputado de la ANR del sector oficialista. Gracias por venir, diputado. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la teleaudiencia y un respeto a mis compañeros panelistas. Gracias. Saludo a mi compañera de todos los lunes, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y están siguiendo esta transmisión a través de 1000 AM. Les recuerdo nuestras redes sociales donde pueden ponerse en contacto con nosotros a través de @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el peinado y el maquillaje de cada lunes. Las chicas de Joseph Vía Vela son unas genias, así que vayan. Y también quiero agradecer a la gente de Segolem by Tinola por este hermoso vestidito. Hoy tengo un vestido negro. Clásico negro que nunca falla. No debe faltar un vestido negro en su placar, señora. Así que esto es parte de la colección ya primavera-verano de Segolem by Tinola. Bueno, vamos a dar inicio al tema de esta noche, la Convención Colorada. Aquí algunos de los temas más resaltantes de esa convención del sábado pasado. Doy apertura a las deliberaciones de la máxima autoridad del partido más grande y poderoso del Paraguay, el partido que construyó la República de sus cenizas, el partido del general Bernardino Caballero, el Partido Colorado.
De esta manera, el presidente de los Colorados, Pedro Aliana, daba apertura a la convención de la ANR, con la presencia de más de 1000 convencionales de todo el país. La plana mayor del cartismo vivía en primera fila la convención. Los disidentes iban llegando y eran ubicados bien al fondo. Mientras se debatía el tema de las alianzas o concertaciones para el 2018, Richard Gómez, un convencional de honor colorado, desató la algarabía de los convencionales y fue ovacionado por decir esto. Y nosotros los colorados le seguimos teniendo en un gobierno colorado. ¡Basta, señores! Gobernemos con los mejores hombres del partido. Ojalá ya haya esta una llanura de viajar por inútil, pero no por culpa de un liberal. Muchas gracias. La diputada cartista Perla de Vázquez salió a defender al ministro de Vargas. Al compañero Richard Gómez. Se olvida que en la época del presidente Nicanor Duarte Frutos tuvimos nada más y nada menos un izquierdista en el Ministerio de Hacienda, donde tenía toda la plata para tirar hacia la izquierda. De ahí que no podemos callarnos. Pero terminó abucheada. Por favor, señora convencional. Antes de que se iniciara la sesión ordinaria, hizo su aparición el presidente de la República, Horacio Cartes. ¡Que se escuche en toda la República del Paraguay! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva los convencionales de la República! Rápidamente se puso a consideración el tema de la reelección presidencial. Los convencionales oficialistas se manifestaban a favor y los convencionales de Colorado Ñeteté exigieron ser escuchados y pidieron hacer uso de la palabra, cosa que no sucedió, por lo que todos los miembros de este movimiento se retiraron de la convención. Ni sueñan que va a haber reelección, y mucho menos de la manera que nos amenazaron con mandato imperativo y con echarnos nuestro partido. Mientras tanto, adentro, el presidente Cartes se dirigía a los convencionales y, como una forma de congraciarse con ellos, Les pido a mis colegas convencionales que se levanten los que no están de acuerdo, que sigan permaneciendo estos liberales en el gobierno. les entregó en bandeja de plata la cabeza de los ministros liberales, aclarando que uno de ellos quería ser colorado. Yo quiero comenzar apenas en el saludo, diciendo que sí, yo voy a obedecer a los convencionales. Tenemos 2 ministros de otro partido. No voy a esperar el lunes para decirle. No voy a esperar el lunes. Con una aclaración que entre mañana y pasado elegiré al correligionario. Pero debo aclarar que uno de los dos me solicitó afiliarse a la Asociación Nacional Republicana. Así, el ministro Francisco de Vargas era destituido en plena convención colorada por pertenecer al partido de Eligio Ayala. Sin embargo, el otro ministro liberal, Santiago Peña, rápidamente se afilió a la ANR y el encargado de ponerle el pañuelo de Bernardino Caballero fue el propio presidente de la República. Este gesto desató la burla en las redes sociales. Así terminó una caldeada convención colorada, con un ministro destituido, otro convertido al coloradismo y la advertencia de mandar a la hoguera a los legisladores indisciplinados que no obedezcan los mandatos del partido. Bueno, yo les cuento que hoy, esta noche, acá, me voy a afiliar al Partido Colorado, ¿verdad? Pero para que me den más publicidad, ¿verdad? No, hablando en serio, qué pelada, sinceramente, qué vergüenza ajena lo que le hicieron hacer y lo que hizo el ministro de Hacienda. Como decía Benjamín Fernández Bogado en un escrito, que viste que en los Estados Unidos en las máquinas eso no escriben la ñ, sino que entonces todos los apellidos con ñ tenés que llevar pena, ¿verdad? Otaño, Otano, ¿verdad? Bueno, y realmente a mí
¿Y cuántas veces tuvo que cargar con ese apellido? Pena. Y hoy realmente da pena. Sinceramente, yo creo que uno puede cambiar el partido, uno puede afiliarse, ¿verdad? Unos pueden ganar a otros, ustedes ganarle a gente que se afilie a su partido, convencerlos, etcétera. Pero en ese contexto, realmente, primero era humillarlo. O sea, o decirle luego, eso ya es humillarle a alguien, ¿sabes? Que tenés que afiliarte para continuar, ¿verdad? O te vas, ¿verdad? Y en segundo lugar, que el otro haga eso, ¿verdad? Me parece mucho más, no sé, decoroso por parte de Vargas, que dijo, no, yo no me voy a afiliar, digamos. Y obviamente se fue, ¿verdad? O sea, lo fueron. Sinceramente no me parece bueno que le hayan hecho hacer esto a un ministro de Hacienda y me da pena por un muchacho tan joven, digamos, que para mí es una falta de dignidad haberlo hecho de esta forma. Bueno, pero vamos al balance, gente. A ver, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de la convención? ¿Quién salió más ganancioso? ¿Viste que uno hace un balance a ver quién ganó, quién perdió? O tipo la perinola, todos ganamos, todos perdimos, gana fulano, gana mengano. Si vos, Romero Roa, tendrías que decir, a ver, salieron gananciosos. Si ustedes o Colorado Ñetete, ¿quién? Aparte famoso del partido y todo eso. Pero entre estos dos grupos que estaban más confrontados, Colorado Ñetete o HC, ¿quién salió mejor parado de la convención a tu parecer? La victoria o la derrota se da en las contiendas electorales. Nosotros no estamos en una contienda electoral ahora. Nosotros estamos en un proceso de construcción de la institucionalidad del partido que ha sido legitimado en las últimas elecciones, con la elección de Aliana como presidente del partido y mayoritariamente el Movimiento Honor Colorado como miembro de la Junta de Gobierno. Y creo que hay un aspecto muy positivo, porque estas diferencias que no es nuevo en nuestro partido, siempre hay diferencias. En esta convención que se vivió es una cuestión similar a otras que se vivieron, seguramente diferente en su contenido. Pero sí, siempre hay algarabía, enfrentamientos, opiniones encontradas en la convención del partido, un partido con casi 2 millones de electores, ¿no? Ahora, esto lo positivo para mí es la conformación del Tribunal Electoral, porque al final de cuentas eso garantiza las próximas contiendas electorales de que podemos ir en unas elecciones en donde el que gana va a ser legitimado por las autoridades que han sido nominadas de común acuerdo también con los representantes de Colorado Ñetete, inclusive el movimiento Tu Asunción, que representa el diputado Tuma. Y además de eso el Tribunal de Conducta, porque aquí también se habla de sanciones y cada quien tiene su representante hoy día en esos dos tribunales y entiendo que también se acordó la integración de los síndicos del Partido Colorado para ver las cuentas de la institución, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el aspecto más positivo y tengo inclusive la idea de que Colorado Ñetete salió satisfecho por eso, porque ellos se preparan para las contiendas electorales y saben de que cuando compitan va a tener su representante que va a juzgar las elecciones. No, ahora, no siempre se analizan las derrotas o las victorias en el ámbito de las contiendas electorales. De repente hay victorias y derrotas políticas, no necesariamente en la contienda electoral. O sea, de repente vos tenés varias derrotas políticas por diversos motivos, ¿verdad? No solamente en las contiendas electorales. En ese sentido, también vos podés analizar en una convención a ver quién salió derrotado o nadie salió derrotado, o quién salió mejor parado, quién salió mejor posicionado políticamente. La idea de nuestro movimiento nunca estuvo tener un momento para decir nosotros hemos ganado esta convención. Porque si vamos, ¿pero quién salió mejor parado para vos? Si vamos a hablar de números de delegados convencionales, es abismal la diferencia. Sí, abismal la diferencia. Uno podía inclusive utilizar para construir un tribunal que sea solamente de un sector, que no se hizo gracias al trabajo que hicieron nuestros dirigentes, ¿no? Sí. Pero no fue ese el objetivo. A ver, Beto, ¿cuál es el aspecto positivo y negativo de la convención? O sea, ¿quién salió mejor parado de estos dos movimientos? Eso lo quiero saber. Bueno, el gran perdedor fue el Partido Colorado. ¿Por qué razón?
Nosotros habíamos vendido la imagen de un partido renovado en convenciones anteriores. Y esta vez terminamos mostrando un partido que ha tenido un retroceso sin precedentes. Nos convertimos en un partido de trogloditas, porque presentamos un partido con un corte autoritario, con características totalitarias, con el mandato imperativo, que, para empezar, es inconstitucional. Si analizamos quién es el gran ganador o el gran perdedor, para mí el gran perdedor es el presidente de la República. ¿Por qué razón? Él venía con la idea de la reelección. Ese era el eje, el que motivó, el tema fundamental que motivó esta convención por encima de la conformación del Tribunal Electoral partidario, del Tribunal, era la idea de la reelección, de instalación. Imagínate, estábamos autores que vamos a definir la posibilidad de la reelección o no de esa figura, porque nosotros los senadores y diputados somos quienes finalmente vamos a decidir si se da la enmienda o se da la reforma. O ninguna de las dos. Entonces, Carter nos trata de seducir con procedimientos trogloditas, ofreciéndonos la hoguera, la decapitación y palos. Entonces, ayer el propio presidente de la República se encargó de sepultar la posibilidad de la reelección. ¿Por qué razón? Hoy ya capitularon en el tema de la enmienda. Les pregunto, llevar adelante una reforma implica un gran acuerdo nacional y un gran acuerdo interno. Con las amenazas que nos lanzan, con esa resolución, ¿te parece que va a haber armonía dentro del partido? Porque ellos ya... Te cambio la película. Imagínate vos que hubiese... Voy a usar el pretérito imperfecto, lo que pudo haber pasado. No íbamos, había mayoría holgada, yo creo que había 800 convencionales y 300 nuestros. Podemos... sí, 200 y 900. Podemos decir 200 y 900 también. Sí. Nos recibían con todos los honores. Nos recibía, le invitaban a Marito como líder. Vení para acá, papito, ubicate ahí al lado del propio presidente. No podía estar en clima de guerra ahí. Para más, hubo una conversación preliminar entre el senador Galaverna el día viernes que prácticamente garantizaba un clima de cierta paz. Lógico, de que íbamos pero ese viernes a la noche el presidente estuvo en la noche él ya cambió el libreto. Ya presagiaba lo que iba a acontecer el día sábado. Pero estoy hablando del pretérito. Imagínate vos, le lleva a Marito en primera. Después los convencionales, no íbamos a esperar que todos nos halaguen. Pero el presidente en un acto de magnanimidad, señores, aquí nosotros necesitamos la concordia nacional, mirar hacia adelante, respetar la Constitución. Le pido al compañero Marito que dialoguemos. ¿Tenía posibilidad de que hoy o mañana habláramos, conversáramos o no? Claro, obvio. Pero ¿qué pasa? Nos envían a la derecha al fondo. En el baño. O sea, en el baño. Vamos al fondo a la derecha. Aceptamos las condiciones porque ellos tenían mayoría, ellos tenían el manejo. Nos dieron 5-1 en los temas intrascendentes. Y acá yo rescato la tarea de Oscar, que está presente, el compañero Ayala que lo acompañó, de la compañera Lilian Samaniego, de Juan Carlos Baruja, y la del presidente Aliana en la previa, en tratar de ponernos de acuerdo en la conformación del Tribunal Electoral Partidario y el Tribunal de Conducta. Todo iba bien y Oscar es testigo calificado. Nosotros le pedimos al presidente Aliana la posibilidad que en el tema fundamental, porque nosotros sabíamos que el tema de la convención iba a ser la reelección. Paridad de oportunidades para que pudiéramos ejercer nosotros nuestra defensa, porque sabíamos que iban a venir críticas. Entonces nosotros tenemos nuestros argumentos del por qué asumimos una determinada posición. Y yo debo rescatar algo. No puedo decir... Ahí se comprometió Aliana. Aliana, claro. Pero Aliana Pero Aliana ha tenido un buen gesto, Oscar. Vos fuiste testigo. Es más,
cuando le solicitamos, voy a comentar infidencias, ya nos pusimos de acuerdo en el Tribunal Electoral, el Tribunal de Conducta, y después solicitamos que una de las convenciones fuera presidida por la disidencia y las secretarías. Yo voy junto a Aliana a la Junta de Gobierno. Yo he visto, yo percibí cómo le suplicaba a sus amigos, llamando aquí y allá, por favor, que nos dieran algún espacio. Evidentemente había una intransigencia. Yo le dije, che, Aliana, diputado, yo me doy cuenta que vos no podés con estos tipos. Te comprendo tú y yo. Y me agradeció la comprensión. Entonces yo ya entendí que él estaba bastante apretado. Sí. Bueno, llega... No, fue así. Yo lamenté, yo tuve pena de Aliana de la forma en que él tenía que ahí lidiar con los propios referentes al interior. Evidentemente el oficialismo tiene dos alas bien diferenciadas. Claro, hay diferencias, obvio. A ver. Yo voy más allá tu balance. De las formalidades. No, voy más allá de dónde estuvimos ubicados o no. Yo creo que acá ganamos todo. Y te explico por qué. Honor Colorado demostró su fuerza en la convención. Demostró su fuerza, demostró el poderío del movimiento Honor Colorado dentro del partido. En el campo de las negociaciones, yo creo que tanto AñTT como el movimiento a quien represento hemos obtenido los resultados positivos. O sea, yo creo que hoy lo que tiene que importar, porque al fin y al cabo hoy la reelección queda de lado, es que lo que venían peleando el movimiento AñTT se le otorgó dentro de una mesa de negociación y se le otorgó por la posición de Honor Colorado de ceder esos espacios por la paz partidaria y por la transparencia dentro del proceso electoral y dentro del Tribunal de Conducta. Entonces, mi balance, yo creo que la convención se montó para la demostración de fuerza de Honor Colorado. Yo creo que eran seguramente más de 1000 convencionales de honor. Pero en el campo de la negociación, yo creo que han obtenido una victoria los de AñTT, que era lo que buscaban, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿verdad? No el grito dentro de la tribuna, sino el resultado final. Y bueno, dentro de ese mar de negociaciones también nosotros sacamos nuestro espacio dentro de dentro de esas dos comisiones importantes. Entonces yo creo que ganamos todo, porque hoy el tema de la enmienda queda de lado, por lo tanto es para mí una cuestión anecdótica. Yo creo, además de que la discusión antagónica en relación a la reelección no es un tema nuevo que se instaló en la convención. Claro. Es un tema que ya se venía instalando desde hace tiempo entre quienes somos parte del oficialismo y además de eso los integrantes del Colorado AñTT. Es más, el tema de la reelección es un tema recurrente de hace 10 años. Claro. La forma como podemos llevar a cabo, concluyendo nada más, el tema de la convención en sí referente a la reelección, nosotros, la resolución del partido de la convención no es una resolución que está mal. Habla de procedimientos constitucionales. Pero te pregunto, ¿es correcto lo del mandato imperativo? Pero lo de las sanciones a legislar. Imagínate vos lo que hoy se procedió. Para tu tranquilidad, en alguna medida, Beto. Hoy analizamos esta resolución con un grupo de diputados. No fue, tal vez la resolución de la convención, acá. Me decís. La resolución de la convención, cuando se habla, por ejemplo, del mandato imperativo y donde se dice que los proyectos debemos acompañar so pena de que tengamos sanciones. Sí. Lo que nosotros estamos sugiriendo es que podamos debatir los diputados y los senadores en el seno de la Junta de Gobierno los temas que van a ser remitidos al Congreso Nacional, de tal manera que se pueda escuchar la versión de quienes vamos a ser los protagonistas directos en la definición. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hoy día tenemos graves problemas en el manejo, por ejemplo, de los técnicos del Servicio Nacional de Promoción Profesional en todo el país. ¿Por qué? Porque no se le dio una ampliación presupuestaria en el Senado para poder cumplir sus planes y objetivos hasta el mes de diciembre. Esos son temas que hacen al desarrollo de la nación. Esos son temas que claro, pero el tema de las sanciones. Estamos hablando de la sanción, pero voy a un solo ejemplo. La convención delega a la Junta de Gobierno, ¿verdad?, las sanciones. O sea, delega tomar decisiones
en nombre de la convención. Hoy ya ni siquiera es la Junta de Gobierno, es la Comisión Ejecutiva la que toma una decisión. Pero no se trata de sanciones, se trata de orientación nomás. No, ahí dice en la resolución de que habrá sanciones en el marco de las sanciones. Este no es un partido, este no es un partido estalinista. Este no es un partido. Claro que no es un partido de una asociación de hombres libres. El Partido Colorado no está vinculado de ninguna manera a lo que expresas. Ocurre que la gente que lo cuestiona alegre, y con razón por las sanciones de los liberales, Cartes hace lo mismo. ¿O cuál es la diferencia? No, ni una. Es peor aún. Ahora ya no solamente delega a la Junta de Gobierno, sino la Comisión Ejecutiva. Aquí el compañero Oscar es miembro de la Comisión Ejecutiva. A ver, vamos a analizar luego de la pausa ese tema. O sea, ¿qué hoy resolvió la Comisión Ejecutiva ya en el marco de la resolución de la Convención? Personalmente, yo creo que de verdad salieron mejor parados los colorados Añetete. ¿Por qué? Porque siendo minoría absoluta. Absoluta minoría. Absoluta minoría en la convención, ¿verdad? Ustedes tienen el poder total de la mayoría, no sé, 900 a 200. ¿Cómo en política una minoría va a establecer la agenda de la mayoría que gobierna? Esa es la pregunta que nos hacemos también. En la convención son minoría, ¿verdad? Sin embargo, ellos obtuvieron, como dijo Tuma, una muy buena negociación, digamos, ¿verdad? Igual, siendo minoría, tienen su representación en el tribunal. Si ustedes querían ser re autoritarios y excluyentes, ponían 5 de ustedes y ni uno de ellos. O sea que eso es un punto positivo para el partido y también para ustedes, digamos. Ahora, otro punto, el tema de la destitución fue un colorado Añetete, que es Richard Gómez, ¿verdad? No, él no es colorado Añetete. No es, bueno, pero no es más de HC. No, yo te cuento porque a mí me escribió 1000 veces Richard pero Gómez, no ¿verdad? es de colorado Añetete. Bueno, pero es simpatizante de Marito entonces. Y se para, y realmente todos los convencionales, o sea, por lo menos el 90% de los convencionales, por lo tanto, convencionales de ustedes, le hacen saber al presidente, que todavía no estaba ahí, pero estaba escuchando Radio 1000, obviamente, en la presidencia, claro, le hacen saber de que todos están disgustados por el manejo que tiene con la dirigencia colorada. Porque eso expresó. ¿Y qué está mal en eso? Eso expresó. Que exprese la dirigencia y que la convención sea el lugar donde exprese. No, y te digo nomás de que tanto es cierto que la dirigencia está descontenta con el trato que tuvo por este gobierno a la dirigencia colorada, que hasta los oficialistas ahí, ¡ah, cierto! Y tanto es así que el presidente se vio como que obligado a destituirle a dos y hacerle afiliar al otro, ¿verdad? A destituir a uno y hacerle afiliar al otro, porque sintió de que efectivamente ahí ustedes fallaron, o sea, él y su entorno más cercano de no haberle dado pelota, porque eso expresó el aplauso a Richard Gómez. Claro, pero ¿verdad? hay que incluir en tu análisis. Entonces significa que un análisis y una posición del grupo Colorado Añetete en realidad tuvo la adhesión de casi todos, para no decir todos, los convencionales. Entonces, una derrota en el sentido de decir, mira, hiciste mal esto, le dijeron al presidente. Tanto así que tuvo que verse en la necesidad, para mí ya, de más, de haberlo hecho en la convención de destituir. Y otro, el tema de la reelección. Cierto, votaron la reelección. Pero hoy mismo ustedes plantean retirar la enmienda o por un lado o por otro votar en contra, ¿verdad? Que me parece bien, ¿eh? O sea, para mí son todas posiciones correctas estas tres. Pero no eran las posiciones de ustedes, o por lo menos del entorno del presidente, no sé la tuya en particular, ¿verdad? O sea que 3 posiciones que eran de Colorado Añetete fue en realidad votada por la convención, que es mayoría de ustedes. Entonces, en ese sentido, es un éxito político de ellos. Ahora, después vienen las sanciones que yo quiero analizar luego de la pausa con ustedes, a ver a qué puede llevar esto. Luego de la pausa analizamos el tema de las sanciones y cómo hoy se expresa ya en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva este tema de la política de sanciones autoritaria que contradice con esta otra de negociación que estaba encarando el presidente. ¿Cuál es mejor, la de negociar o la de sancionar? La discutiremos luego. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear y renovar tu mundo, por eso te dan atención. 20% de descuento, más 6 cuotas sin intereses
de ahorro en tu cocina Achón. Confirmando tu compra, te llevas de regalo también una grifería de la marca Docol. Achón te espera en su centro de experiencia. Anda, aprovechaste 20% en cocina, porque ustedes saben, en una cocina el 20% es mucha plata. Avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda, o llama al 607-999. Bueno, residencial y comercial Centro de Emboscada 2 y 3. Lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ustedes saben que la ciudad es de alto crecimiento comercial e industrial, servicios básicos, transporte disponible y toda la zona de infraestructura vial nueva prácticamente. Especiales para diversos tipos de emprendimiento. Consulta llamando al 752-769. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y seguimos analizando el tema que se viene ahora dentro del partido. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven parte. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Luis, con su minicarga, está comunicado todo el tiempo con sus clientes. Que Sandra, con su minicarga de paquetivo de internet, está siempre actualizada. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Y cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. Hola grupo, aprovecho que me regalaron megas y les... Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Así. Bueno, la Fundación Gabriela Duarte, atención, presenta el musical Por los sueños, los de ella y los nuestros, que con un espectáculo musical lleno de alegría, corazones solidarios y esperanzas, harán una noche especial y les invito a todos, en serio. Con tu participación estás ayudando a cumplir el sueño de muchos chicos. Cena Show, Talleyrand Costanera, el jueves 3 de noviembre ahora, este jueves a las 20:30. El costo de la adhesión, 250.000, incluye derechos al espectáculo, cena completa y bebidas. Es muy importante porque gracias a esta fundación varios chicos están desarrollando su talento artístico en vez de efectivamente dedicarse a otras cosas que les perjudica, y sabemos que el tema de las adicciones es algo terrible en nuestro país y en la juventud también. Y ellos hacen que sea posible que el talento y los sueños se cumplan. Informe y reservas, entrega inclusive vía delivery de las adhesiones para colaborar. 501-700 es el número de Mateco, 021
501-700, porque la fundación es Gabriela Duarte, que era la hija que falleció del dueño de Mateco, que es el ingeniero Miguel Duarte. Así que les invito, 501-700, llamen mañana, compren su adhesión, disfruten de una buena noche y hagan posible el sueño de muchos chicos que si no fueran becados por esta fundación, obviamente no tendrían la posibilidad. Bueno, a ver, tenemos el informe de resoluciones, Jenny, tomadas en la convención, ¿verdad? Asimismo, además también en este informe la conformación de los tribunales de conducta y partidario de la ANR. Resoluciones de la convención de la ANR. Nacionales aprobaron establecer alianzas electorales para el 2018. Dichas alianzas deben estar encabezadas por el partido. Dar un voto de confianza a la gestión del presidente Horacio Cartes. Impulsar medidas políticas y los mecanismos constitucionales y legales para incorporar a la Constitución la figura de la reelección del presidente, vicepresidente y gobernadores. Establecer mandato político de la Convención a senadores y diputados colorados para el tratamiento y apoyo de los proyectos fundamentales para la seguridad y el desarrollo del país presentados al Congreso. Autorizar a la Junta de Gobierno a otorgar mandatos políticos a las autoridades del Congreso, gobernadores, intendentes municipales, concejales municipales y departamentales. El incumplimiento de los mandatos políticos de la Convención y de la Junta de Gobierno constituirá causal de inhabilidad para ser candidato del partido a cargos electivos en las elecciones generales, municipales y elecciones partidarias. Se encomiendan al Tribunal de Conducta las sanciones pertinentes para los senadores Arnaldo Yucio y Eduardo Peta por haberse candidatado por otro partido político estando afiliados a la ANR. Se recomienda a la bancada colorada de la Cámara de Diputados apoyar la decisión de la intervención de la Municipalidad de Lambaré. Autorizar a la Comisión Ejecutiva y a la Junta de Gobierno a otorgar mandato político a los diputados en relación con la designación de autoridades de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Además, otra de las resoluciones aprobadas por la Convención fue la conformación de los tribunales. Tribunal Electoral Partidario Aníbal Cabrera Verón, Vicente Rubén Aguilar, Armando Mendoza, Benito Alejandro Torres, Artemio Castillo. Tribunal de Conducta, Gustavo Casal, Wilfrido Soria, Eduardo Benialgo, Darío Franco Flores, Cayo Secundino Narváez. Síndicos, Arnaldo Samaniego, Silvio Mesa Brites y Salomón Melgarejo. Bueno, estas fueron las resoluciones de la Junta, lo del tribunal ya hablamos, realmente a mí me parece un paso positivo, inclusive de verdad, tanto de Honor Colorado como del presidente de la República, digamos, haber negociado el tribunal, porque esta es la clave para que un partido en las elecciones pueda salir airoso si tiene un tribunal confiable. Sinceramente, Lo de la alianza también positivo. Eso, lo de la alianza de verdad, yo no creo que el Partido Colorado necesite alianza, pero de todas maneras da igual, o sea, sinceramente me es intrascendente. Sí. Un punto positivo, cuando ya nosotros nos retirábamos, había un temor en el ambiente de que no se cumpliera el pacto. Y uno debe ser correcto con la gente que actuó correctamente. Zacarías Irún y Darío Filártiga intentaron torcer y romper lo pactado. Lilian Samaniego y Pedro Aliana se plantaron para que no se rompiera lo acordado. ¿Es así? ¿Vos qué sabes de esto? Yo no estaba... ¿Vos sabés Romero Roa? Claro que sabe Romero Roa. Igual que no. Romero Roa no quiere decir por su diferencia con Zacarías Irún, pero eso está ahí. Es más, hay un audio donde Yamil Esgay en un momento determinado también les dice a la puta, deje de joder, esto ya se acordó. No, pero lo importante de esto es que pero lo importante es que finalmente se cumplió dentro lo de un movimiento acordado. tan grande, yo no soy de Honor Colorado, pero dentro de un movimiento tan grande terminó primando lo acordado. Claro. Ahora, hay otras dos cosas de la resolución que me gustaría entender, a ver cómo lo van a hacer, que ya lo empezaron a hacer hoy. El tema de el mandato político a los diputados y senadores, ¿verdad? Y en este caso ya hay un mandato. Un mandato coercitivo. Claro, el mandato o las sanciones, o sea, a este tipo de mandatos, digo. El tema de las sanciones. ¿Ustedes piensan, el Honor Colorado, digamos, que tiene mayoría, tanto en los tribunales, en la convención, en todos lados, van a aplicar sanciones si los diputados
y senadores de Colorado Añetete, porque son los únicos que le podrían no hacer caso, digamos, votan o piensan diferente en algo, por ejemplo, mañana en el tema de Contralor, y ustedes sacaron una resolución, Tuma, en la Comisión Ejecutiva, donde dicen, haciendo, más o menos cumpliendo el mandato de la Convención, que vamos a dar mandatos políticos a los diputados, y si no cumplieran, serían sancionados, como dice la Convención, designamos a 3 diputados, que son Tiburcio, Anacleto y Sinforiano, que yo no me acuerdo quiénes eran. Velázquez, Aliana y Soto Tiberri. Bueno, Velázquez, Aliana y Babi Soto, a ser los negociadores. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? O sea que entonces, ellos, porque ahí están todos los negociadores de ustedes nomás. O sea, de ustedes digo de Honor Colorado. Porque Aliana es de Honor Colorado. Babi Soto es de Honor Colorado también. Sí. Y Aliana el presidente. Pues. Esa resolución es absolutamente entonces, inconstitucional. No puede ser que ustedes le digan, no, si hubieran puesto aunque sea uno de ellos todavía más o menos podían disimular. Ustedes no le pueden condicionar a ellos que estos 3 son los que van a negociar. Ustedes no están en la negociación. Los sacan, los borran de la negociación. O sea, obviamente cada uno va a negociar por su parte. Nosotros dentro de un cuerpo colegiado. Por eso yo lamento que Añetete no haya aprovechado los espacios que le cedió o que pretendía ceder en su oportunidad a Honor Colorado, porque dentro de esa negociación de hoy, tanto el gobernador Neytin como quien te habla, expresamos un poco nuestra duda en torno a lo que íbamos a resolver, porque no hay ningún colorado en juego. O sea, dentro de la Contraloría son todos liberales, ¿verdad? Sí. Bueno, pero de opositores. La terna conformada en un acuerdo con Colorado Añetete. Todo opositores, ¿verdad? Sí, todo opositores. Entonces, pero dentro de ese cuerpo colegiado fuimos minoría, entonces no podíamos enojarnos y bueno, tenemos que acatar de alguna manera lo que una mayoría resuelve, porque así funciona. Ahora usted, voy a seguir para poder tener toda la información y después intervengan. Tomaron la resolución que esos 3 van a ser los negociadores y nadie más que esos 3. Sí. Primero. Segundo, que van a ser sancionados los que no respeten lo que negocien esos 3. Sí. ¿Y qué le mandaron a ustedes negociar a esos 3? En el sentido, votar por ¿cómo que se llama? García, Ferreira y no me acuerdo, Talavera, creo que era, ¿verdad? O el mandato es, miren, no negocien nada y digan que vamos a retirar la terna. No sé, a ver, ¿qué? Porque vos cuando le das a tus mandantes, ¿verdad? Le das un mandato también a esos 3. ¿Cuál es la línea del partido para la Contraloría? Dentro de esa línea, como están los números volando y no hay ningún candidato 40-40 colorado, se le dio la potestad que ellos vean la mejor negociación para el partido, ¿verdad? Y bueno, y como los números están tan parejos... pero que tengan mayoría, vamos a suponer, ¿cuál sería no hay un mandato para que sea fulano de tal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí lo que se buscó es la manera de generar la negociación en beneficio del partido. ¿Cuál sería el beneficio del partido? Estas 3 personas conversarán con los 3 candidatos y verán cuál es de esos 3 candidatos es el más adecuado para continuar la política de Estado. Y por eso mismo, no hay forma de que podamos consensuar entre los 46 diputados. Y era una negociación que tenía que darse a puertas cerradas. Pero Mina, la resolución exhorta a los diputados a proceder en el sentido que indique los 3 diputados. Claro, o sea, los demás diputados son unos eunucos. Mentira. No, pero es así. La resolución es así. Porque la resolución es así. A mí me gusta mucho cómo plantea Beto siempre su defensa de los temas que generalmente él encara. Pero lo que no comparto con Beto es los términos que de repente usa para calificar. Sí, porque discúlpame Ramón, no cercena la posibilidad del legislador. El legislador, pregunto, ¿cuál es el primer fundamento de un legislador cuando asume? ¿Me permite terminar? Por favor. A ver, Romero. Por ejemplo, esos 3 colegas convocó a casi la totalidad de los diputados en el día de la fecha. A la bancada. No como bancada, sino dentro de la bancada colorada. A todos los diputados que estaban en la capital. A todos los diputados que estábamos, conversamos con los otros, estamos debatiendo con ellos. ¿Y con los ¿Cuál es el camino? También estamos hablando, pero resulta que también ellos hablan con la oposición. Y sí, algunos que representan. Se ha hablado, Romero, ¿sabes? Con la oposición para pactar miles de cosas. Los números que manejamos posiblemente son de 40-40.
Entonces no es muy fácil definir cuál va a ser el candidato que vamos a apoyar. Y eso continúa, seguramente hoy, mañana, a las 11 vamos a tener al mediodía tenemos una reunión conclusiva de todo bancada. El trabajo, sí, de bancada. De bancada colorada, digo, ¿no? Del trabajo Colorado que vienen o de haciendo HC. los 3 representantes más los sectores que estamos, digamos, Ahora, involucrados para nominar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué solamente las negociaciones que hacen esos 3 representantes y no en la bancada también pueden estar en las negociaciones que hacen, no sé quiénes son, González, ponerle, no sé, Víctor González y Ever Ovelar, y Tiburcio, no importa, ¿verdad? Pues si hablamos de movimiento, recuerda que la terna fue apoyada por Añetete. Esa terna fue conformada por Añetete sin la participación del oficialismo. No tenemos muchas alternativas, ¿verdad? Sí. Porque todos los que encabezan para ocupar el cargo de Contralor no son del Partido Colorado. Sí, porque eso siempre fue así. O sea, Añetete ya tuvo su participación en la conformación de la terna. Que nos dejen a nosotros elegir de la conformación de ellos. Sí. Todo ¿Cuál es la lógica para la lógica del manejo republicano? Que la Contraloría vaya en manos de un opositor y la Fiscalía permanezca en poder de un oficialista. Esa fue la lógica de siempre. Y ojalá permanezca pero el no vayamos oficialismo. no vayamos a pretender tener el monopolio de todo, porque primero, por el equilibrio mismo que se dan en nuestras instituciones, se dan este tipo de negociaciones, así como siempre se han dado. Te doy un ejemplo. En la Cámara de Senadores muchas veces se rasgan las vestiduras, inclusive sacaron algunas fotos de conversaciones nuestras con otros referentes de otros partidos políticos. Y te doy un solo ejemplo. El año anterior nosotros acompañamos, yo fui líder de bancada en ese momento, y acompañé la candidatura de Juan Darío Monge, el presidente de la República optó por Blas Llano. Porque son parte de negociaciones. Ahora vamos a suponer que ese tipo de situaciones. Ahora, aparte de que ustedes nombraron arbitrariamente a 3 y todos de ustedes nomás para la negociación, ninguno con el Añetete, ¿qué va a pasar si estos 3, ¿verdad?, que ustedes nombraron en la comisión ejecutiva, dicen que sea García, te digo, uno de los... Y sin embargo, los diputados Colorado Añetete ya habían arreglado y se sostienen que sea Ferreiro. ¿Ferreiro o Ferreira? Nunca me acuerdo. Ferreira, porque Ferreiro es Mario. Bueno, Ferreira, el candidato, ¿verdad? ¿Ahí qué va a pasar? Ellos se van a la plenaria, los Colorado Añetete, ¿verdad? Y votan por Ferreira. Vamos a suponer nomás, a lo mejor llegan a acuerdo que sea García, ¿no? Pero así como está la cosa, digo, hasta hoy al mediodía. ¿Ahí qué pasa, digamos? ¿Qué pasa después? Conforme la resolución y conforme el mandato de la convención, tendría que ir al Tribunal de Conducta y en teoría estamos ante un Tribunal de Conducta institucional. Entonces tendría que obrar institucionalmente conforme a los reglamentos y a la Constitución. Entonces ahí los 3 dicen que están, porque la sanción que votaron en la convención es que la sanción sea que no puedan presentarse en las elecciones. Es una cuestión que queda a cargo del Tribunal Electoral, donde... Tribunal de Conducta. Tribunal de Conducta, donde Añetete tiene dos representantes. No, pero como hay 3-2, votan la mayoría 3 que sean sancionados. ¿Ahí qué pasa? Y te vuelvo a repetir, institucionalmente va a ser la primera prueba del Tribunal de Conducta. Sí. Bueno, o sea que la alternativa es... Bueno, pero uno puede dar también... toma posiciones políticas, digamos, como Honor Colorado, aunque el tribunal tiene total autonomía, pero digo, ustedes, los... pero quedamos... Ustedes, te pregunto, estos se van los Colorado Añetete y votan por un candidato contrario a lo que designaron estos 3. ¿Qué hacen con lo que votaron en contra? A ver, Romero Roa, ¿qué vos crees que hay que hacer? Lo que dice Oscar es el procedimiento institucional. Sí, se les remite lleva al Tribunal de Conducta y se le dan todas las posibilidades que él pueda defender su criterio. ¿Y qué posición darías vos como político? ¿Que le sancione el tribunal o que no? Porque el tribunal también escucha, obviamente, lo que opinan el partido, ¿verdad? Aunque ellos tienen autonomía de sancionar. ¿Vos serías partidario, en síntesis, de que se le aplique esa sanción de que no puedan por este hecho? ¿Vos qué serías? Hace 15 días más o menos manifesté de que mi posición era diferente a muchos en relación a las sanciones, ¿verdad? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en las sanciones. Pero eso no implica de que uno tenga que actuar de la manera que de repente los intereses, digamos,
no quiero utilizar mucho el término superiores del partido, pero hay un interés del partido también en consolidar las instituciones para que se sienta representado como institución. Y si nosotros recurrimos al partido para llegar a ocupar el cargo y luego decimos, no, somos un grupo que queremos solamente mencionar lo que establece la Constitución, que no se da el mandato imperativo desde el punto de vista constitucional. Pero eso no implica de que uno deba estar divorciado de los intereses del partido y fortalecer la institución partidaria. Sí, pero el tema es la sanción que se aplica. ¿Vos estás de acuerdo en que se le aplique la sanción de no permitirle competir? Totalmente en contra. Mira, es más, mi estimado amigo Ramón Romero estuvo en una situación incómoda cuando tuvo que votar en contra de lo de Ciudad del Este. De acuerdo. Y está acá sin ninguna sanción. Claro. Es el Partido Colorado, un partido de hombres libres. Y bueno, entonces, ¿por qué van a tener que sancionar? Bueno, ninguno de los dos es miembro del Tribunal de Conducta. No, pero la política, no, tu posición es coherente, digamos, la tuya. Entonces, lo que te digo es, por eso le pregunto a él cuál es su posición, independientemente de lo que defina el tribunal, efectivamente. Porque el tribunal va a definir lo que todos ustedes digan, porque si todos ustedes también dicen, gente, entonces, no es el momento... Entonces un tribunal independiente no es lo que se buscó. No. Nosotros buscamos, y Beto estaba en la negociación, pero buscamos es un tribunal independiente pero garantice es un la tribunal que se hace eco de las necesidades del partido. O sea, ¿hasta qué punto le conviene al partido sancionar o no sancionar una conducta política? Eso es político. Mira, a ver. Pero imagínate por el caso hoy el tema de la Contraloría. ¿Tendría algún sentido si uno de los ternados hubiese sido colorado? Los tres no son colorados. Entonces se le va a sancionar porque uno le votó a uno que es más opositor que el otro. Es una tomadura de pelo, discúlpame que te diga, hermano querido. Esta resolución del Tribunal Electoral, perdón, de la Comisión Ejecutiva es una resolución nazista, fascista. Retrocedimos enormemente con la resolución que hemos aprobado en la convención, pero nos convertimos en un partido totalmente con características totalitarias. Tengo que ir a una breve pausa y la segunda pregunta es el tema de la reelección. O sea, lo de las sanciones, esto ahí quedó ahí flotando, conozco las posiciones de ustedes, pero lo de la reelección, a ver, ¿ahora qué con el tema de la reelección? ¿Vamos por la reforma? ¿Vamos por la teoría FF Feliciángel y Fariña? A ver, ¿hacia dónde vamos? Para aclarar nomás, Mina, porque creo que hubo un voto de confianza. Sí. Estuvo veto en la mesa de negociación. Sí. Nosotros creemos, y yo creo que los que forman parte del Tribunal Electoral y el Tribunal de Conducta son personas que van a respetar la institucionalidad. Yo puedo pensar diferente a Ramón. Lo que importa son lo que piensan esas 5 personas. Como venía actuando el Tribunal Saliente. Claro. Pero esas 5 personas... No, el Tribunal Saliente no, déjate de joder. Le expulsan a mí, no iba a decir, disculpando la diferencia. Todavía ni la filina me quiere expulsar. No, a Perla de Vázquez. Sí. Y después de una manera espectacular lo reviven, o la reviven. Por la suspendión. Sí, pero la manera, el mecanismo, Ramón, nosotros sabemos todos cómo funcionó. Bueno, fue una eso orden. Es lo que votamos, justamente eso es lo que evitamos nosotros al elegir personas. Bueno, pero la peor sanción ¿Y por qué recibió Perla de Vázquez en la convención. Si estamos hablando de la posibilidad de que tengamos un tribunal electoral creíble. No, por las resoluciones que sacamos. Estoy hablando de la Junta de Gobierno, estoy hablando de lo que se resolvió en la convención. Y vayamos a la casa de nuestro partido y discutamos eso, Beto, con todos. Pero no creo que no nos escuchen. Ningún inconveniente de debatir. Bueno, vamos a debatir como parlamentarios. Que sea. No hay mandato imperativo, tenemos la protección de la Constitución y vayamos a discutir eso. Claro, porque es una medida política. Y vayamos a discutir los temas, cada tema en nuestro partido, en nuestra casa. Yo confío en el Tribunal de Conducta, confío en el Tribunal Electoral, porque si no tuvimos de balde en la mesa de negociación. No, yo también confío. Voy a una breve pausa, ya sabes, porque a Pharmacenter le importa tu salud y bienestar. Te comento que mañana martes y el miércoles 2 de noviembre tendrán 30% de descuento en todo lo que hay en las sucursales. Promo válida por pago efectivo, cheque y tarjeta. Haz tus pedidos al 438-8000 o al asterisco 4388 a través de tu celular, obviamente. Ahora también en www.pharmacenter.com.pi puedes hacer tus compras. Ya tiene una página fabulosa Pharmacenter. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Bueno, unite a esta nueva meta solidaria de Teletón, dando esa milla extra que te caracteriza. Del 28 de octubre al 5 de noviembre, hace tu donación o sea, ya empezó. Hasta el 5 de noviembre, hace tu donación con tu billetera Tigo Money, tu donación para Teletón. Como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tienen para vos. Este año, para donar a Teletón, hacelo fácil, hacelo contigo. Pausa y volvemos. Está Mondragón. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención que con PractiGiro enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiro en más de 1.800 bocas de red Practipago de las sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. Así es que PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Bueno, a ver, el tema de la reelección. Ya lo de la enmienda evidentemente se descartó. Tengo entendido que Honor Colorado, según dijo Hugo Velázquez hoy por lo menos al salir a hablar con el presidente en Burú Villaroga, que van a votar en contra si se presenta, digamos, el miércoles que tienen, que en el orden del día está, el tema convención, ¿verdad? Reelección, ya vi. El tema de la reelección, ahí ustedes votarían ahora ya en contra, los de Honor Colorado, porque creen que ahora sí se dieron cuenta que es inconstitucional. Porque, no es que ahora nos dimos cuenta. Nosotros teníamos una discusión interna, y Oscar sabe, de que estábamos un grupo que siempre hablábamos de que el criterio que debía de primar era lo resuelto en el Senado.
atendiendo el Había artículo... un grupo que pensaba esto. Sí, y esa discusión interna tuvimos y aquella vez del tratamiento en el plenario el día miércoles pasado, justamente a través de ese criterio pedimos que se pueda posponer por 8 días y se pueda dictaminar y recurrimos a profesionales que también están... Que le dijeron lo que le decían los colorantes desde hace mucho tiempo, digamos, que y no claro, se puede... pero fortalecieron los criterios que siempre se decían. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Quienes dijeron anteriormente que la enmienda no era la vía, que la reforma era la vía. Y me remito un poco a lo que expresaba Oscar hoy cuando le hacían la entrevista, que se personificó mucho el tema de la reelección, con la figura de la reelección. Entonces, quienes decían antes que la vía de la enmienda no era la vía correcta, sino la reforma, hoy dicen la reforma no es la vía todavía, porque los tiempos, porque la circunstancia, el tiempo, el granizo que cayó, siempre está vinculado a la persona que ejerce la tarea de la primera magistratura en este momento. Y ese va a ser siempre el problema. Así es, va a ser siempre el problema. Ese va a ser siempre el problema. Por eso es entonces, que la única vía es legislar para futuro ese tema de la reelección y no para ahora, una de las alternativas. Pero un ratito, por favor. El senador Juan Carlos Galaverna quiere intervenir sobre el tema, en realidad, de las sanciones, tengo entendido. ¿Qué tal, senador? Senador Galaverna. Hola, Nina. Disculpa, un cordial saludo para los panelistas, un abrazo para Beto, un saludo para Oscarcito y para Ramón. Los tres están en contra de la política de la sanción. Dos pueden decirlo con más libertad y rotundez, pero yo sé perfectamente que Ramón no acompaña ese tipo de medidas. Y aunque él diga acompaño, no le voy a creer, porque ese es su temperamento conciliador. Pasaron a otro tema, en realidad lo de la enmienda no debiera hablarse por si faltase una guinda. Hoy el presidente de la República emitió esta tarde un comunicado, no sé si sabes, Nina. No. Pidiendo a sus diputados votar en contra del proyecto de ley. Sí. O sea, lo mismo que dijo Hugo Velázquez al salir, en realidad, de Muro Villaroga. No, Hugo dijo que desistían de la enmienda. Ajá. El presidente de la República, por la información que tengo, les recomienda votar en contra. Sí. Por no querer ser él un protagonista de un motivo de crispación y de incordia. Bueno, ahora, el tema que analizaron antes, Nina, de entrar a lo de la reelección, es mucho más grave. Quien resulte contralor o defensor va a ser una anécdota. Acá se está reestrenando, se está resucitando el procedimiento de los más duros tiempos del comunismo en la Unión Soviética y en particular en Rusia con Stalin. Así mismo. El comisariato político. Y luego me atiendan esta secuencia. Primero anunciaban algunos voceros del oficialismo, porque yo suscribo lo de Beto, hay que diferenciar. No todos son gorilas. Los gorilas del oficialismo anunciaban que iban a sancionarnos vía convención. Después en la convención delegaron a la Junta de Gobierno. Hasta ahí estamos contentos, ¿verdad? Luego la Comisión Ejecutiva le manotea a la Junta de Gobierno sin que la Junta le delegue y agarra el poder del comisario político. Y no se queda ahí. Designa a 3 diputados y no dice que lo designa como negociadores. Cuidado. Dice que los demás diputados deberán hacer lo que ellos le indiquen. Una cosa es designar negociadores. Ahí les da el cargo, la función de comisarios políticos tipo Soviet Supremo. Así es. Guay del diputado que no haga lo que dicen 3 personas. Y yo en Sorna les digo ahora lo siguiente. La convención delegó a la Junta a la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva a 3 personas, no importa que sean los 3 designados, que sean cualquiera. Esas 3 personas, porque recibieron la suma del poder, pueden designar a su chofer o a su asistente como encargado de decirle a los diputados colorados qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, qué tienen que votar y en qué sentido votar. Es mucho más grave. Lo que va a estar mañana en el orden del día es una mera anécdota. Volvemos a poner en vigencia barbaridades. Y nuevamente, y con esto termino,
tengo un elemento para creerle a la señora que te conté. Nina me escribió, ojo con la venezuelización de nuestra República del Paraguay. Agradezco mucho el tiempo y reitero el cordial saludo a los correligionarios ahí presentes. Gracias. Se me refue el tiempo, son las 23:04 minutos y tengo que ir a una breve pausa. Y les pido lo siguiente, lo de la reelección, quiero saber qué se va a hacer ahora con el tema, porque la convención votó también la reelección por una vía constitucional, entonces les pregunto, ahora que el presidente, a través de Hugo Velázquez, ahora me dicen que de un comunicado, dicen que voten en contra de la enmienda, ¿verdad? Que estábamos hablando, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pero me dicen luego la pausa porque tengo que ir, estoy recontra atrasada. Pausa y volvemos. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día. Aguazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que Don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola, Ruti. Como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos. Puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, teléfonos en pantalla 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterrialmolino.com.pi. Y las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, que son las sillas que usamos en el programa. Bueno, en relación al tema de la enmienda, ¿verdad? Hoy salió Hugo Velázquez, dijo que el presidente pidió que se vote en contra y ahora me dicen que hay un comunicado en esa misma versión del propio presidente que él no quiere ser la piedra del escándalo sobre esta discusión, bla, bla, bla. Entonces pide que voten en contra nomás de la enmienda. Sin embargo, tengo entendido, Romero Rúa, que la resolución de asuntos constitucionales de diputados no es que plantea que se vote en contra de la enmienda, sino que ¿cuál es la...? No tratar. No tratar, ¿verdad? Nosotros creo que vamos a concluir porque también estamos recibiendo todas las informaciones y los dictámenes jurídicos en donde vamos a poner en evidencia lo que ya trató el Senado.
en base al artículo 290, segunda parte de la Constitución Nacional, que es que no podemos tratar, no tenemos más competencia para hacer por el término de un año. Dos alternativas tenemos nosotros. Pero quería hacer una puntualización también antes, si me permite. En relación a lo que decía el senador Galaverna, es importante. Si es importante. Ahora, ya no me queda el tiempo. Yo quiero saber qué va a pasar con la reelección. Yo no creo que nosotros caminemos hacia algo que ocurre en Venezuela. No se puede comparar nuestro país con lo que ocurre en Venezuela. Dale, vamos a discutir. Mañana te prometo que llamo a la radio. Es un tema. A ver. Yo creo que hay dos posiciones acá. El proyecto no se puede rechazar porque estaríamos analizando y eso sería ilógico, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, hay dos maneras que es lo que tiene que analizar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hoy yo retiré mi firma del proyecto. Creo que otros colegas también hay que ver si reúne la forma. Si no reúne la forma, las 20 firmas existentes se debe rechazar por su forma. Y por lo argumentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no podemos tratar. Porque ella trató senadores y rechazó. O sea, conclusión, nosotros no podemos rechazar absolutamente nada. En las dos hipótesis es no tratar. Que de verdad, entonces, es lo que se decía antes, o sea, sinceramente, decían, de balde van a tratar en diputados, porque en realidad ya se rechazó en senadores. ¿Sí? Y esa es la verdad. Por ese motivo es que ustedes no pueden votar a favor, aunque quieran. Porque ya se rechazó en senadores. Está bien, pero nos planteamos nosotros el tratamiento, Mina. No, pero toda la vida, hasta antes de la convención, se planteaba tratar la enmienda y buscar los votos para lograrlo. O sea, eso era el discurso de toditos los honores colorados, digamos, ¿verdad? Después ahora me parece bien que cambien, se dieron cuenta de que eso no es factible. Entonces lo que yo les pregunto, ahora, ¿cuál es lo que sería la vía entonces? Porque ustedes siguen sosteniendo, y se votó en la convención, que quieren la reelección de Carter. ¿Quieren o no la reelección de Carter? No, lo que se votó en la convención es... Luchar por la reelección por la vía constitucional. Correcto, pero no dijo ni cuándo, ni dónde, ni en qué fecha. Bueno, ya sé, pero también se votó y también se dijo que quieren la reelección de Carter. ¿Ustedes quieren la reelección de Carter? Hay un hecho político que hay que resaltar. Como ya decía el senador Galaverna, el propio presidente de la República hoy comunica a la población paraguaya de que solicita a los diputados rechazar la enmienda. Entonces, el otro camino es la reforma, como siempre se ha dicho. Sí. Y para la reforma, la pregunta es, ¿hay tiempo o no? Eso, y yo te pregunto, ¿qué vos crees? Y para la reforma hay un tiempo legal, que yo creo que es factible. Pero hay un tiempo político, lo que manifiesta Beto. Y por eso decía que los que dijeron anteriormente que la vía para la reelección, introducir la figura de la reelección en la Constitución, era la reforma. Ahora dicen que no es el tiempo político que tenemos que hacer para el futuro. Por eso vos crees que hay tiempo jurídicamente hablando, claro que hay tiempo, pero políticamente crees que el tiempo... Y tenemos que construir. El partido tiene la gran responsabilidad a través de sus líderes. Tu instinto político, por ese tema político, te digo, no legal, ¿crees que va a ser posible antes del 20 de agosto tener toda la constituyente hecha, votada, etcétera? De verdad. Es un camino bastante tortuoso. ¿Tuma? Si le recomendaron al presidente buscar a través de la reforma, la asesoraron mal. Si costaba juntar 41 votos y 23, juntar 50 y 30 es prácticamente imposible. O sea que... No ves posible la reelección. ¿Beto? Imposible la reelección. Imposible la reelección para este periodo. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo miércoles y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muchas gracias. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados.